Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, en este martes, en la subidita de la semana, con mucha información y bastante distinta, o sea, por distintos lugares. Sí, hay muchos y distintos, como decía Natalia, focos de interés. Por ejemplo, el fiscal letrado de delitos económicos y complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, informó a los legisladores frente amplistas, Óscar Andrade, senador, y Daniel Liberio, diputado, integrantes del Partido Comunista y ex dirigentes del Zunca, que por ahora no están imputados en la causa por desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, también conocido como FOSBOC. El pasado jueves, en rueda de prensa, el fiscal había señalado que pensaba citar a Andrade y Liberio en calidad de imputados, porque de la investigación surgían claros indicios de que se había derivado dinero del fondo al Partido Comunista y al Zunca. Ahora, en respuesta a los abogados de ambos legisladores, mediante una nota a la que accedió MBD Noticias, aclaró que no están en esa condición. Este es uno de los asuntos que hoy tendremos en la edición central de MBD Noticias, pero hay más. Repasamos los titulares. El presidente Yamandu Orsi criticó a quienes consideran que para gobernar hay que romper todo. Para Orsi, si esperan eso de su gobierno, se equivocaron de película. 33 es el departamento con mayor desempleo en el país y Maldonado el que tiene menos desocupación, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El Ministerio de Salud Pública le transmitió a las autoridades educativas que no amerita hacer un cambio en la fecha de las vacaciones de invierno, debido a que la cantidad de casos de infecciones respiratorias en la población de edad escolar es menor a la de otros años. El exdirector de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Tyler, fue crítico con la burocracia estatal y dijo que sin el acceso a los archivos de las necrópolis de Montevideo no se hubieran identificado los restos de la militante comunista Amelia Sanjurjo. En su columna de Economía, Germán de Agosto hablará de la inflación desde la perspectiva histórica, los desafíos para Uruguay y la región, y explicará cómo funciona la política monetaria. Un día antes de la movilización que se anuncia para este miércoles en Buenos Aires, la justicia le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien deberá usar una tobillera electrónica y tendrá limitadas las visitas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país sabe dónde se esconde el líder supremo iraní Ali Khamenei, pero descartó por ahora tomar la decisión de matarlo. Les recordamos que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Pensamos inicialmente en recibir un adelanto desde el móvil ubicado en el Parlamento. Se discute el proyecto de ley de rendición de cuentas. ¿Tendrá mayoría el oficialismo? ¿Qué hará Cabildo Abierto? Empieza a tratar de responder Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? Buenas tardes para ustedes, esa es la gran pregunta. Recordar que el Frente Amplio tiene 48 votos para estar aprobando y se necesitan 50, son claves los 2 votos de Cabildo Abierto en ese sentido, teniendo en cuenta que en minutos, estamos ahora en un cuarto intermedio, la bancada del Partido Nacional estará tanto una conferencia de prensa, de eso están ingresando en estos momentos aquí al anexo de diputados, así si les parece los convocamos en algunos minutos. Y de la Guada a la Plaza Independencia. Nos vamos y por otro asunto. Diego Martini, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín, Natalia? Buenas tardes para todas y todos. Plaza Independencia es la congregación de No es Guerra, de genocidio, de grupos que apoyan la situación que está ocurriendo en Palestina y que le exigen al Estado uruguayo que se exprese correctamente y que rompa relaciones diplomáticas con Israel. Lo vamos a estar ampliando en unos minutos más en una movilización que está muy convocada acá en la Plaza Independencia. Como adelantábamos, el diputado del Frente Amplio, Daniel Liberio, negó cualquier vínculo personal, así como del Partido Comunista y del Zunca, con la estafa en el Fondo Social de Vivienda, por la que 3 ex dirigentes sindicales fueron condenados. El fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, había dicho hace algunos días que podía citar a declarar a Liberio y al senador Óscar Andrade porque habían sido nombrados en esta causa. Hemos sido mencionados supuestamente, porque sabemos por la prensa, por estas personas que fueron formalizadas, pero toda la tranquilidad de que hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba que pueda involucrar a lo que es al Partido Comunista y a las compañeras y compañeros que fueron nombrados con estos hechos. En principio, si yo les tuviera que decir ahora, están en carácter de imputados.
porque se le está por lo menos atribuyendo cierta participación dentro de lo que es toda la investigación de estos hechos. Empezamos con la profundización informativa, haciendo foco en la agenda del presidente Yamandu Orsi, que dijo hoy que darle valor a la continuidad de las cosas es algo disruptivo y enfatizó que quien pensó que iba a empezar su gobierno pateando las estanterías, textuales palabras, que siga esperando sentado. El mandatario hizo estas referencias en el marco de la presentación oficial y comienzo de la construcción del primer centro educativo del programa internacional TUMO en Uruguay, ubicado en el aeropuerto de Carrasco, una gestión que él inició siendo intendente de Canelones. Pienso que estamos ante un hecho absolutamente y ante un acontecimiento absolutamente disruptivo. Y hoy lo disruptivo es darle valor a la continuidad de las cosas. Porque la casualidad o lo que sea hizo que yo en la gestión de la Intendencia, porque el aeropuerto está en Canelones, tuviera que coordinar desde hace ya un tiempo con ustedes para ver qué hacíamos con esto de TUMO. Y ahí hablamos con Miguel, que lo conozco, pero a su vez con las autoridades anteriores del Ceibal y con las autoridades del gobierno anterior para que esto fuera un hecho y se concretara. Y estamos además, por casualidad o por lo que sea, en el aeropuerto, que fue el gran símbolo que ante el mundo se mostró como un presidente iba junto con el otro, que en su momento Jorge Valle y Tabaré Vázquez, para mostrar que Uruguay tenía otra forma de hacer las cosas. Y hoy yo creo que darle valor a las cosas que se acumulan positivamente, creo que es disruptivo. Así que el que piense que voy a empezar a gobernar pateando todas las estanterías, que siga esperando sentado. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Se discute la rendición de cuentas 2024 en la Cámara de Diputados. Allí está Martín Duarte porque está comenzando la conferencia de prensa del Partido Nacional. Así es, Natalia, comenzó la conferencia de prensa de la bancada. Está haciendo uso de la palabra el diputado Pablo Abdala, argumentando que el Partido Nacional votará en general la rendición de cuenta, salvo los articulados que hacen referencia al endeudamiento, que propone de alguna forma elevar el tope de deuda. Si les parece, escuchamos lo que está diciendo. Por lo tanto, al término del gobierno anterior, el país se encontraba en una situación mucho más saludable y favorable desde el punto de vista de las condiciones de vida de la población. Creemos que a esta altura las circunstancias, y más allá de que desde el oficialismo y desde la bancada de gobierno se ha intentado por distintos medios disimular esta realidad, los datos son absolutamente incuestionables, absolutamente incontrastables, y creemos, por lo tanto, que eso ha quedado absolutamente confirmado. Sin perjuicio de que votemos como vamos a votar por las razones que ya expresé y porque todos estos aspectos están contenidos en el informe que el propio gobierno, que el propio Poder Ejecutivo remitió al Parlamento, sin embargo, vamos a votar negativamente algunas disposiciones que tienen que ver, repito, con lo que yo insinué recién, o más que insinué, mencioné. Claramente, desde el gobierno se ha intentado disimular esta circunstancia haciendo referencia a la preocupación con relación a determinados gastos postergados que los llevarían al actual gobierno a aumentar el tope de endeudamiento. Nosotros entendemos, y creo que quedó también demostrado, que eso es absolutamente innecesario, que gastos postergados hubo siempre en toda la historia económica y presupuestal del Uruguay, que los hubo en una medida equivalente a la que los hay hoy en el año 2020, cuando asumió nuestro gobierno, y que para eso no es necesario que ahora, en esta oportunidad con relación a los gastos postergados del 2024, sea necesario aumentar el tope de endeudamiento. El gobierno le está pidiendo al Parlamento que incremente el endeudamiento en 1.200 millones de dólares, lo que para nosotros resulta absolutamente exorbitante. Hay un tope legal vigente que es por demás suficiente y el gobierno tiene además los mecanismos, si se viese en la necesidad de superar ese nivel máximo de endeudamiento, de endeudarse por una cifra mayor, si así fueran las circunstancias, como ha ocurrido también en el pasado.
Bien, escuchábamos entonces al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, en esta conferencia de prensa en medio de la discusión de esta rendición 2024. Vamos a cambiar de asunto, vamos a nuestro tema de portada. El fiscal de delitos económicos y complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, informó que los legisladores frente amplistas Óscar Andrade y Daniel Liberio, integrantes del Partido Comunista y ex dirigentes del Zunca, no están imputados por ahora en la causa por desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. El fiscal lo aclaró ante una consulta hecha por los abogados de Andrade y de Liberio, nota a la que accedió MBD Noticias. El fiscal aclaró, como se lee en el segundo punto de la respuesta emitida por mail, que hasta el momento en que transcurre la investigación, salvo otras resultancias y ulterioridades de la misma, Andrade y Liberio no se encuentran en la calidad jurídica de imputado. En el tercer punto, el magistrado aclaró que en caso de que esto cambie, ambos serán enterados. La defensa de Andrade y Liberio es ejercida por los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, quienes le consultaron al fiscal cuál es el estatus de sus defendidos, debido a que inicialmente el magistrado se basó en las declaraciones de 3 condenados de la causa para decir que los legisladores podían ser citados como imputados. Horas antes de esta aclaración, el diputado frente amplista Liberio volvió a negar cualquier vínculo, tanto personal como del Partido Comunista y del Zunca, con el desvío de dinero, y recordó que poco después de la declaración en la que no descartó imputarlo junto a Andrade, el fiscal Gilberto Rodríguez ya había matizado sus dichos en un diálogo con la periodista Georgina Mayo. Lo que dijo el fiscal, que posiblemente podían ser convocados y algunos de ellos imputados, creo que lo que dijo. Después salió otro comunicado en prensa, en lo cual el propio fiscal dice de que no encuentra ningún, hasta ahora no hay ningún formalizado ni ¿cómo se llama?, imputado, ningún miembro del Partido Comunista, ni tampoco ningún miembro del Zunca. ¿Ustedes conocen a las personas que fueron condenadas? Sí, claro, eran trabajadores de la construcción, afiliados al Zunca, y por supuesto que muchas veces compartíamos militancia. Eso no amerita de que uno pueda contemplar o justificar lo que se ha hecho. No, realmente fue muy doloroso. Pero queremos ir también con mucha tranquilidad de que nosotros estamos a la orden de lo que diga la justicia. Ahora otro asunto. El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, dijo que el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley que justamente va a proponer, por un lado, la exoneración de los aportes patronales, por otro, la rebaja del IVA y también el régimen simplificado para importaciones de comerciantes ubicados en territorio uruguayo en la zona fronteriza con Brasil. Estas medidas fueron comprometidas días atrás por el equipo económico en su visita a Artigas. La Dirección General Impositiva emitirá esta semana una resolución para permitir la rebaja del IMESI y se promulgará un decreto para extender el subsidio de 100% del costo de arrendamiento del POS. Valcorba subrayó que se prevé que el impacto de las decisiones adoptadas no solo facilite el trabajo de los comerciantes, sino que permita avanzar en generar y formalizar empleo y aumentar la recaudación del Banco de Previsión Social. En la rebaja del IVA, el costo directo que implica dejar de recaudar el IVA que hoy se está recaudando es del orden de los 3 millones de dólares. Pero este costo, que es el costo inicial, directo, bruto que tiene la medida, en parte se va a ver compensado porque si estas medidas son exitosas y logramos aumentar las ventas formales del lado uruguayo de la frontera, eso va a redundar también en una mayor recaudación de IVA y por lo tanto ese costo inicial se va a ver reducido y si somos muy exitosos y las ventas formales del lado uruguayo aumentan de manera importante, eventualmente se pueden neutralizar. Lo mismo sucede con el IMESI. La rebaja del IMESI tiene un costo aproximado de unos 3 millones de dólares, que también en la medida que logremos aumentar las ventas de nafta del lado uruguayo, la recaudación asociada a esa mayor venta va a ir también, contrarrestando ese costo inicial y dependiendo de cuán exitoso termine siendo la medida, el costo puede llegar a ser cero o eso es de los elementos que vamos a estar evaluando en los próximos meses, viendo un poco el resultado que generan estas medidas. 33 es el departamento con mayor informalidad y mayor tasa de desempleo del país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En el trimestre febrero-abril de este año, en 5 departamentos, el desempleo alcanzó los 2 dígitos. Hablamos de Artigas, Paysandú, Río Negro, Durazno y también La Valleja.
Según los datos publicados, 33 mantiene 16,6% de informalidad y es el departamento con mayor tasa de desempleo. Le siguen Río Negro con 13,4%, Paysandú con 13%, Artigas con 12%, Durazno 11,4% y La Valleja con 10,7%. Los 6 departamentos con la tasa más baja de desempleo, según el último informe del INE, son Rocha con 7,6%, Montevideo 7,1%, Flores 6,1%, San José 5,8%, Cerro Largo 5% y Maldonado 4,6%. Si se compara con el boletín anterior, de enero a marzo de este año, la cantidad de departamentos con desempleos de 2 dígitos bajó, ya que en ese entonces el grupo era mayor, el cual estaba conformado por 33 Río Negro Artigas, Paysandú, La Valleja, Durazno, Salto y Soriano. En tanto, la mayor tasa de actividad del periodo analizado se la lleva el departamento de Soriano con 69,7%. El podio también lo completan Maldonado con 69,2% y Artigas con 68,3%. En el informe previo, el podio de tasa de actividad estaba conformado por los mismos departamentos, pero con porcentajes diferentes, en Soriano 70% y en Maldonado 69,9%. En tanto, Artigas, con un 68,3%, tuvo el mismo porcentaje de actividad. El departamento con la tasa de actividad más baja es 33, con el 55,4%, seguido por San José y Cerro Largo. El INE consideró que Flores fue el departamento con la menor tasa de informalidad en Uruguay, llegando al 14,8%. A este le siguen Montevideo con 15,3% y San José con 19%. Bien, volvemos al Parlamento. Conferencia de prensa ahora de la bancada del Partido Colorado en la Cámara de Representantes. Martín. Está diciendo que la situación de las finanzas públicas está en un estado... Partido Nacional, la bancada del Partido Colorado está argumentando que va a apoyar en forma general el proyecto de rendición de cuentas, pero no a propósito del endeudamiento de la deuda, de lo que está refiriendo ahora el diputado Gabriel Gurméndez. Es una incoherencia. O sea, nos están pidiendo una deuda no para corregir una situación que se critica, sino que para mantenerla. O sea, si se dice que hubo festival electoral, al pedirnos un endeudamiento de esta magnitud, lo que nos están diciendo es que la fiesta siga. Y entonces nosotros decimos, el gobierno lo que tiene que hacer es gobernar. El gobierno lo que tiene que hacer es gestionar los recursos públicos. Si nosotros votáramos esto que nos piden, lejos de ser una rendición de cuentas, yo diría que es casi una rendición del gobierno. Parece como que el gobierno se resigna a mantener un estado de cosas que critica. Nosotros la señal que queremos del gobierno es una señal de que está efectivamente gestionando y administrando, que no está dejando las situaciones simplemente sin hacer absolutamente nada, que es lo que nos está pidiendo cuando nos pide un aumento de la deuda de esta magnitud. Así que nosotros vamos a votar estas cosas cuando venga el presupuesto, cuando veamos bien los énfasis, cuando veamos la película completa. Mientras tanto, el gobierno también tiene que dar señales de que realmente está tomando las decisiones correctas. No se nos puede pedir un nivel de endeudamiento de más de $1.000 millones adicionales y al mismo tiempo patinarse 32 millones de dólares en la compra de un campo en un asunto que no es central de los temas que se han discutido en la campaña electoral y que tienen que ver con las cosas que le importan a la gente: salud, trabajo, educación o seguridad. El gobierno acaba de suspender el sistema de licencias médicas que iba a significar también un ahorro para el gasto público. El gobierno está hablando de que va a generar una nueva agencia reguladora de medicamentos, que es una nueva burocracia. Se está hablando que se quiere generar un nuevo ministerio, otro ministerio más que es más gasto. Creo que estas señales que se están dando no parecen coherentes con el estado crítico de las finanzas públicas que se está describiendo. Tener un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires. Bien, y ahora a la Plaza de Independencia, al contacto con Diego Martini, allí en esta movilización por Palestina, con algunos reclamos hacia el gobierno. Diego. Especialmente grave. Así es, compañeros, Plaza de Independencia con una gran concurrencia de personas que se convocaron para hoy. Reclamo por la situación en Palestina y reclamándole al Estado uruguayo que declare que es un genocidio por parte de Israel y además que rompa relaciones justamente con ese país. Vamos a escuchar lo que dice Cristian Mirza, que es el vocero justamente de esta causa. Los matan a balazos y a bombazos
los matan de hambre. Y cuando van a buscar los sacos de harina, los balean. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un Estado genocida? ¿O no aprendieron la lección del año 40? ¿O no, el mundo no supo detener al nazismo? Entonces, ahora hay que parar al nazisionismo. Ya estamos en vivo para TV Ciudad. Quería consultarle, ¿plantean la posibilidad de que el Estado uruguayo rompa relaciones con Israel? Sí, estamos planteando eso. Estamos planteando que cierre la agencia, que rompa las relaciones con un Estado genocida, que expresa el nazisionismo del siglo XXI. ¿Qué estamos esperando? Hay que ser fuertes y contundentes en la postura uruguaya. La postura uruguaya en este camino de buscar la paz no es posicionarse de un lugar si rompe relaciones con Israel. Es que el Estado de Israel, el régimen sionista, no busca la paz, busca la masacre, la muerte. Es una máquina de destrucción. Y por eso tenemos que decirle basta. ¿Le van a hacer llegar algún mensaje a Presidencia? ¿Le van a hacer llegar algún mensaje a Presidencia? El mensaje se lo hicimos llegar hace mucho. Estamos esperando la audiencia hace 4 meses. Tenemos la expectativa que nos reciba. Tiene la palabra entonces de Cristian Mirza, exdiputado y ahora vocero de Uruguay por Palestina. Y los dejo con estas imágenes al final, que es una convocatoria a mover los pañuelos justamente en reclamo de que se dé la paz en este territorio. Ay, se cortó la luz. Imágenes, gracias Diego y resto del equipo. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que el Ministerio de Salud Pública no recomienda la extensión de las vacaciones de invierno a 2 semanas en educación inicial y primaria, ya que la cantidad de casos de infecciones respiratorias en población en edad escolar es menor a la registrada en otros años. De todas formas, las autoridades instan a extremar los cuidados para evitar contagios. El uso del tapabocas, el lavado de manos, el uso de alcohol gel. Entonces, esas medidas son las que sí recomendamos también. Los niños enfermos, las personas adultas que están cursando un cuadro respiratorio agudo grave con fiebre, no concurrir a los lugares cerrados. Lustenberg recordó que el virus sincicial respiratorio, conocido como VRS, es la principal causa de internación en niños y niñas. Por eso insistió en la vacunación de las mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas, 8.400 de las cuales ya se han vacunado en esta campaña. Es una vacuna que hace una enfermedad inmunoprevenible, segura, y estamos recomendando a las mujeres embarazadas cursando el embarazo entre la semana 32 y 36, que hasta el 31 de agosto se acerquen a cualquier puesto de vacunación público o privado para hacer uso de esta vacuna. La ministra Lustenberg informó que está circulando el virus de influenza, por eso también reiteró el llamado a vacunarse contra la gripe, enfermedad potencialmente grave, sobre todo para las personas de entre 6 meses y 5 años, mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Y desde el Ministerio de Salud Pública se comunicó al Codicen de la ANEP que no se considera necesario aumentar o ampliar el periodo de vacaciones de invierno. A partir de esta información, las autoridades de la educación resolvieron mantener el calendario escolar inalterado, por lo que las vacaciones de julio serán, como se esperaba, de 1 semana. Muchas gracias. Es tiempo de abrir columna de análisis económico, es tiempo de recibir a Germán de Agosto, que hablará de la inflación, de la política monetaria, del estado de cosas y de ciertos desafíos hacia adelante en esas materias, en esos rubros. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, vamos a aprovechar la presentación que hizo el nuevo presidente del Banco Central la semana pasada en ADM para repasar algunas cuestiones sobre las que hizo foco y quizás demanden justamente un doble clic para tratar de entender hacia dónde va este nuevo enfoque. ¿Por cuál vas a empezar? Y vamos a empezar por ver la inflación en perspectiva histórica, ¿sí? Que es un poco lo que él hablaba de el espantoso flagelo con el que hemos combatido durante los últimos 80 años. Bueno, se refería a esto. Acá, fíjate, Tincho, lo que tenemos es la historia de la inflación, ¿sí? Bastante larga. Y esta es la razón por la cual, si yo te pregunto, decime cuál es un rango razonable de precios para un automóvil 0 kilómetro gama media.
Sí, vos sabés que yo no soy Pero experto en pesos en autos. uruguayos. En pesos uruguayos, claro, nadie lo tiene. Eso. Todos hacemos como una cuenta mental. Dólares. Exactamente, ¿no? Nosotros estamos dolarizados culturalmente y tenemos como dos compartimentos en el cerebro para pensar precios bajos en pesos, precios altos en dólares. Y eso tiene que ver justamente con esta historia de inflación elevada, que lo que hace es justamente restarle credibilidad a la moneda y por tanto nos obliga a buscar un refugio. Y por eso es que hoy todavía, a pesar de que si te fijas, mirá lo que son los últimos 25 años, igualmente seguimos con ese legado de este pasado inflacionario. Tuvimos el pico más alto, 183%, ¿sí? En el 68, y tuvimos varios planes de estabilización que fracasaron. ¿Qué son los planes de estabilización? Son intentos justamente de reducir la inflación. Eso lograron éxito temporariamente, pero después fracasaron y eso nos dejó justamente con esta sucesión de fracasos hasta que en octubre del año 1998 logramos llevar la inflación a un dígito, ¿sí? Luego, si te fijas, tenemos ese piquito ahí, ¿viste? Que es la crisis del 2002, claro, cuando el dólar se dispara. Y después tenemos ese éxito, si se quiere, en mantener la inflación en un dígito durante los últimos 23 años. En los años anteriores a, digamos, los de la mitad del periodo anterior, con rangos que estaban a veces cerca del 10%, pero algo por debajo. Hablo de los 15 años del Frente Amplio. Totalmente. Fundamentalmente, y más acá en el tiempo, un poquito más abajo. Exacto. Ahora después vamos a hacer zoom sobre lo que es la perspectiva más reciente, pero esto para tener una dimensión de lo que es el fenómeno inflacionario en nuestro país y sus implicancias, ¿sí? Cómo afectan las decisiones que tomamos hoy. ¿Sí? Vamos una más simplemente para repasar conceptualmente de qué hablamos cuando hablamos de política monetaria. Básicamente es el conjunto de acciones que despliega el Banco Central para cumplir su objetivo de mantener a raya la inflación, porque su objetivo es la estabilidad de los precios. ¿Sí? Básicamente Uruguay tiene hoy un régimen de metas de inflación. La meta hoy es 4,5%, ¿sí? Con un rango de tolerancia que va hasta 3 abajo y va hasta 6 arriba, es decir, 1,5 puntos porcentuales. ¿Sí? Y básicamente lo que tenemos es la tasa de interés como instrumento. A la hora de cumplir ese objetivo, el Banco Central utiliza la tasa de interés, que es el precio del dinero. Y eso lo conversamos el otro día en la Diaria Radio. Sí. ¿Sí? Te permite hacer dos tipos de política. La política expansiva es cuando reducimos la tasa de interés. Estamos siendo expansivos porque abaratamos el dinero, abaratamos el crédito y eso favorece la actividad económica. Por el contrario, cuando hacemos política monetaria contractiva, que es donde estamos hoy, ¿sí? Lo que hacemos es justamente poner el foco sobre la inflación y enfriamos la actividad económica. Esto es un poco el manejo de la política monetaria en términos de lo que es la expansión monetaria y lo que es la contracción monetaria. Hoy estamos en un sistema de contracción monetaria, una instancia de contracción monetaria porque la tasa de interés es elevada en términos reales. ¿Sí? Vamos un pasito más y acá nos detenemos en este hito clave, ¿sí? En definición del propio presidente del Banco Central, que es haber mantenido la inflación dentro del rango de tolerancia. Ya no se llama más rango meta, ahora es rango de tolerancia, porque no es indiferente tener un 3,1% que tener un 5,9%, y por tanto decidió este cambio semántico, si se quiere, pero que tiene ese fundamento detrás de entender que la meta es 4,5%. Y toleran lo que está arriba, pero no es la meta estar entre 3 y 6%. Y si te fijas, eso, con el dato de mayo, cumplimos 2 años enteros, ¿sí? Con la inflación adentro de ese rango de tolerancia. ¿Por qué es relevante? Porque 2 años es justamente el horizonte que tiene la política monetaria. La actual, ¿sí? La que se está aplicando ahora. Exacto, y la anterior también. Es el horizonte por el cual se evalúa el cumplimiento de la política monetaria. Son 24 meses. Por eso es relevante que por primera vez en 20 años, desde que tenemos este régimen de metas de inflación, la inflación se mantuvo siempre dentro del rango, que ahora es rango de tolerancia. Claro. ¿Sí? Vamos una plaquita más y vamos a meternos en los desafíos. ¿Sí? Un primer desafío que tenemos, las proyecciones. Esta es una proyección particular, lo que ves ahí en verde, que si te fijas, anticipa que la inflación se va a mantener dentro del rango de tolerancia. Algo que enfatizó mucho el presidente del Banco Central fue el hecho de que las expectativas de los analistas, ¿sí? Y del sistema financiero están alineadas con este rango de tolerancia. Pero hay un problema aún y es que las expectativas de los empresarios todavía visualizan la inflación
por encima del 6%. Es decir, son más rígidas a la baja y eso es relevante porque los empresarios son los fijadores de precios. Claro, ¿sí? Es un anticipo de lo que tienen en la cabeza en términos de precios, En función de decir. esto ponen los costos, en función de esto fijan los precios. Claro. ¿sí? O sea que un desafío es anclar las expectativas. ¿Qué dicen los economistas cuando hablan de anclar? Es justamente llevarlas a una zona que sea consistente con el rango de tolerancia, anclada a ese rango sería. ¿sí? Vamos una plaquita más, nos metemos en otro desafío que también se refirió el presidente del Banco Central, que tiene que ver con la asimetría que tuvo el proceso de desinflación. Desinflación nos referimos a la baja del ritmo de crecimiento de los precios. Lo que pasó en los últimos 2 años. Exacto. Si te fijas acá, cuando habla de asimetría, está haciendo esta distinción entre lo que es la inflación transable, y la inflación transable es cuando vos agarrás los componentes de la canasta de consumo, que son sensibles al tipo de cambio, ¿sí? Y los ponderás solamente a ellos. Es decir, esta inflación celestita es la que tiene que ver con o es sensible a los vaivenes del tipo de cambio. ¿Y qué hay? ¿Hay importaciones, por ejemplo? Importaciones, exportaciones. Precios que dependen de la oferta y de demanda externas, que no son fijados por Uruguay. Por el contrario, la naranja es la inflación no transable, que justamente lo que recoge es las presiones domésticas de los precios que se fijan acá. Entonces lo que hace es desagregar la canasta de consumo separando según ese criterio. ¿Me pega o no me pega el tipo de cambio? Es lo que me determina si voy a un lado o al otro. Entonces, cuando él habla de la asimetría, está hablando de que la moderación de la inflación, en parte y en gran parte, respondió a la caída del tipo de cambio. ¿Sí? Es lo que ves ahí. Fíjate que llegaron a crecer al 1% los precios transables, es decir, los que están sujetos a las idas y venidas del tipo de cambio. Sin embargo, la inflación de los servicios, particularmente que se producen a nivel local, se mantiene dentro del techo del rango meta. O sea que uno de los desafíos es lograr que este proceso de baja de inflación se dé de forma más simétrica en función de este tipo de criterios. Que las líneas de la gráfica se acompañen, digamos. Exacto, que vos no tengas que pagar un costo en términos de competitividad para bajar la inflación, que es lo que hablábamos el año pasado cuando decían, bueno, la contracara de la moderación importante que tuvo la inflación tiene que ver con el atraso cambiario. Sí, claro, bueno, hay una larga lista de quejas del sector agroexportador a propósito de eso en estos últimos años, pero en la historia nacional. Tal cual, porque justamente la historia, y volvemos a la placa número 1, el tipo de cambio fue el instrumento que se utilizó para moderar o para estabilizar los precios, y eso siempre terminó mal. En particular acá tenemos este desafío que es que esto sea más simétrico, que no dependa tanto del tipo de cambio. ¿Sí? Vamos una plaquita más y tenemos el tercer desafío, que es algo que él lo puso en términos de la contrapunto entre las creencias y la realidad. Es decir, cuando pensamos en la inflación, lo que estamos pensando en el fondo es en la estabilidad de la moneda, en cuánto confiamos en la moneda. Y lo que señalaba Tolosa es que el peso uruguayo a nivel global es la tercera moneda con mejor retorno una vez que lo ajustás por riesgo. Sin embargo, cuando te fijas, fíjate acá, la dolarización de los depósitos. El 70% de los depósitos en Uruguay están dolarizados. Ahorramos fundamentalmente en dólares. Exacto, a pesar de que cuando vos comparás el retorno de la inversión en pesos destaca a nivel global y eso lo que él le hablaba es como una suerte de estrés postraumático, es decir, las decisiones del presente, ahorrar en dólares, responden a traumas del pasado y no lo que es la realidad o la coyuntura actual, donde efectivamente el peso uruguayo te da uno de los mayores retornos cuando lo ajustás por el riesgo, ¿sí? Pero sin embargo seguimos dolarizándonos. ¿Sí? Así que eso es un poco el panorama que tiene este nuevo presidente del Banco Central hacia adelante y que excede las consideraciones puramente semánticas asociadas al rango meta, rango de tolerancia. Sí, claro. ¿Sí? Y nos conecta con eso que siempre se habla al justamente hablar, valga la redundancia, de economía y que tiene que ver con las expectativas y las percepciones que explican que la economía sea una ciencia social. Exacto. Gracias, Germán, por esta columna y hasta la próxima. Nos vemos el martes, Tincho. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Luetkin, informó que los intendentes electos de Salto y de Paysandú, Carlos Albizu y Nicolás Olivera, fueron evacuados de Israel, ya no están en ese país, salieron por tierra hacia Jordania y ya están viajando hacia Uruguay, a donde llegarán en horario y jornada todavía a fijar. Luetkin confirmó además que esta noche viajará a Nueva York para negociar directamente con Naciones Unidas el relevo de parte del batallón Uruguay del Congo. 2 intendentes ya salieron de Israel y salieron por tierra y la operación fue del gobierno israelí, nosotros no tenemos nada que ver, fueron ellos que lo llevaron, fueron ellos que lo sacaron y ahora tendrán un largo recorrido hasta llegar a Uruguay. Nosotros estamos focalizados en
lo que estamos detectando que son uruguayos no residentes que están transitoriamente en Israel. No nos lo han pedido muchos, solamente hemos recibido algunos pedidos, pero estamos tomando algunos escenarios de emergencia para tener un mínimo de capacidad. Por otro lado, Lubetkin explicó que este miércoles tendrá varias reuniones con personal militar y civil de la ONU en Nueva York para intentar destrabar la salida de parte del batallón uruguayo en el Congo. Las reuniones que voy a estar mañana, porque voy solo por 24 horas y regreso, es básicamente verme con los operativos, o sea, los comandantes de las tropas internacionales, los responsables de logística y naturalmente los responsables del escenario político. Tenemos que sentarnos en la mesa y trabajar en detalle para ver cómo se resuelve. Supuestamente hay voluntad de todos, pero en un escenario internacional donde la situación en el Congo es la que es y la situación en Ruanda es la que es, a la voluntad a veces se le bloquea con escenarios puntuales, pero como nos indicó claramente el presidente Orsi, tenemos que resolverlo. Y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, dijo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur se transformó ahora en una discusión política y se mostró confiada en que se terminen las resistencias que existen a nivel europeo. Y también dijo que hay mucho mito sobre ese acuerdo porque a su entender durante mucho tiempo se caracterizó como algo que no es y enfatizó que no se están abriendo los mercados indiscriminadamente, sino otorgando cuotas de acceso a mercados. Señoras y señores, el acuerdo está cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre 2019 y 2025? Y acá hay quienes no me van a dejar mentir, y Juan, que lo soportó y lo vivió en las dos etapas, podrá decirme si me equivoco. La diferencia es que en 2019 estuvimos meses tratando de explicar qué era el acuerdo, los beneficios, ante un público en Uruguay que yo siempre digo que es el más fácil que tenemos, porque en términos generales, a diferencia de nuestros socios del Mercosur, en Uruguay esto es política de Estados. Lo que estamos ahora es en esa etapa en la que esto se volvió una discusión política. ¿Por qué? Porque de verdad tal vez llegamos a un agotamiento de lo que entendíamos que eran las posibilidades técnicas del acuerdo, es decir, nos dimos cuenta que no hay nada más para negociar, no hay nada más para agregarle, no hay más anexos que podamos ponerle, porque ya a esta altura va a pasar a la historia como el acuerdo con más anexos y renegociaciones y side letters del mundo. Y estamos reconociendo que ahora, con esto que tenemos sobre la mesa, cada uno de los 27 de la Unión Europea y los 4 del Mercosur tenemos que tomar una decisión política de si firmamos y enviamos al Parlamento este acuerdo. ¿Qué es lo que estamos imaginando? Paolo ya les adelantaba un poco el proceso. En los próximos días esperamos que comience la discusión a nivel europeo, en donde ustedes saben que continúan algunas resistencias, no nos vamos a mentir entre amigos, continúan ciertas dudas respecto al contenido del acuerdo. Si me preguntan a mí, además de cuestiones obviamente políticas y internas, también hay un elemento que después de 25 años hay mucho mito que rodea este acuerdo, ¿no? Durante mucho tiempo, como estrategia de negociación, nos dedicamos a caracterizar este acuerdo como algo que al final del día no es. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la República Argentina y en particular de la resolución que tomó y la justicia que definió finalmente que la expresidenta Cristina Fernández cumpla su condena por el caso Vialidad con prisión domiciliaria. Esto se dio bajo ciertas condiciones que estableció el juez que entiende en la causa de ese triunvirato, que es el Tribunal Federal número 2, y le exigen a Cristina Fernández, además de usar una tobillera electrónica y de tener una lista con las personas que pueden acceder en forma permanente a su domicilio, porque otras van a tener que pedir un permiso especial, que además no se genere un inconveniente para los vecinos a través de las distintas movilizaciones que se vienen realizando de aquí en más
en su apartamento del barrio de Constitución en Buenos Aires, donde va a cumplir su condena. Esto se dio en una jornada que estuvo marcada por el pedido de los fiscales de que no se le concediera la prisión domiciliaria a Cristina Fernández, en el entendido de que no ameritaba porque no existían razones de salud o de seguridad para que las cumpliera. El juez entendió que existen razones de seguridad para que sí cumpla la prisión domiciliaria y terminó definiendo en el día de hoy esta situación. ¿Por qué? Porque una de las intenciones del gobierno argentino era impedir la gran movilización que está prevista para mañana, que igualmente se va a llevar a cabo hacia los tribunales de Comodoro Pi, como se les conoce por estar justamente sobre esa calle en la capital argentina. Todo esto va a tener, además de la organización del peronismo, el apoyo de organizaciones sociales, sindicales y de jubilados que estarán participando en esta marcha en el comienzo de una nueva etapa de todo este caso de judicialización de la situación de Cristina Fernández y el impedimento para poder participar de por vida de elecciones en la Argentina. El juez Jorge Gorini definió otorgarle a Cristina Fernández la prisión domiciliaria, haciendo lugar al pedido de los abogados de la expresidenta para que pueda cumplir la condena de 6 años en la causa Vialidad en su departamento de Constitución, aunque con tobillera electrónica y un listado de personas limitado que podrán ingresar a su casa. El magistrado le notificó la decisión a la exmandataria vía Zoom en un intento por desarticular la marcha a Comodoro Pi prevista para este miércoles, ya que liberó a la expresidenta de su obligación de presentarse ante los tribunales, al tiempo que encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión y eleve a la justicia los resultados de la misma cada 3 meses. En la mañana de este martes, antes de la definición de Gorini, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron en contra de la prisión domiciliaria y argumentaron que el arresto en domicilio es una excepción y que no cabe en el caso de la expresidenta, de quien dijeron que no padece ningún problema de salud que justifique concederle ese beneficio y que tampoco hay razones de seguridad que lo ameriten. El Partido Justicialista, mientras tanto, decidió mantener la movilización prevista para este miércoles, que en principio acompañaría a la exmandataria hasta los tribunales, y se trabaja para lograr que la jornada tenga la mayor contundencia posible, mientras que la CGT podría anunciar un paro general o acompañar la marcha, al tiempo que la Cámara Federal de Casación Penal sugirió que las dependencias que funcionan en Comodoro Pi durante la jornada de este miércoles habiliten a los empleados a cumplir sus funciones a distancia. El gobierno uruguayo y también el gobierno argentino han decidido retirar el personal diplomático de sus embajadas en Irán. Todo esto a raíz de la evolución que están teniendo los acontecimientos y de lo que parece ser prácticamente una inminente incursión de Estados Unidos en el conflicto. Hace minutos nada más, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha dicho que el sionismo ha cometido un gran desatino y que va a pagar las consecuencias de este ataque. Todo esto porque hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sabe dónde está y dónde se esconde el líder espiritual de Irán, como es Ali Khamenei, pero que por ahora no va a matarlo, pero que su paciencia se está acabando. Todo esto se da en un contexto donde comienzan a moverse aviones y barcos estadounidenses rumbo a Oriente Medio, en una jornada que estuvo nuevamente pautada por el intercambio de ataques entre Irán e Israel. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora, señaló el mandatario republicano en la plataforma Truth Social y advirtió que no quiere que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses, advirtiendo que su paciencia se está agotando. Según el diario New York Times, citando informes de inteligencia, Irán ha preparado sus misiles y otros equipos militares para llevar a cabo ataques contra las bases de Estados Unidos en Oriente Medio si Washington se involucra en las acciones bélicas y atacan Fordo, una instalación nuclear iraní clave a la cual se sumarían los hutíes del Yemen y las milicias proiraníes en Irak y Siria. Mientras tanto, el portavoz del ejército israelí, Efi Defrind, afirmó que han lanzado hace unas horas un ataque a gran escala en el corazón de Irán con decenas de aviones contra bases de lanzamiento de misiles dirigidos a Israel, afirmando que las fuerzas del régimen iraní han sido desplazadas hacia el centro y el oeste del país, mientras decenas de aviones de la Fuerza Aérea Israelí sobrevuelan continuamente los cielos de Irán.
Las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Republicana Islámica de Irán, por su parte, han lanzado la 10ª tanda de ataques combinados contra las bases aéreas, desde las que parten los aviones de combate israelíes, que activaron sirenas antiaéreas en la Alta Galilea, los altos del Golán, Haifa y sus alrededores, según reportan medios israelíes. Les contamos que Inumet prevé para mañana en Montevideo y área metropolitana, estamos hablando del miércoles 18 de junio, por la mañana disminución de nubosidad y neblinas, y por la tarde y la noche claro y algo nuboso el cielo con neblinas y bancos de niebla. No se pronostican lluvias para este miércoles. Temperaturas extremas proyectadas, mínima 6 grados, máxima 14. Y el jueves 19 de junio, feriado nacional, estará claro y algo nuboso, con nieblas, neblinas y probables heladas agrometeorológicas en la mañana. En la tarde, cielo claro y algo nuboso con bancos de niebla. La temperatura máxima será de 15 grados y la mínima de 4. Ya llega el lado B a la pantalla de TV Ciudad. A su término vuelve MBD Noticias con lo más destacado de hoy en la versión en síntesis. Y el reencuentro con las ediciones de MBD Noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana.